Alemania ha surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial para dominar a Europa, pero para resucitar el Sacro Imperio Romano y convertirse en una verdadera superpotencia mundial, Alemania necesita un líder fuerte, un nuevo Carlomagno. Compruebe que Alemania ahora está buscando un nuevo Carlomagno que provocará una guerra mundial. A continuación, en la llave de David con Cheryl Fleury. Saludos a todos. Llevamos varias décadas advirtiendo del ascenso de Alemania y el Sacro Imperio Romano, y ellos de repente van a catapultar al mundo a otra guerra mundial. Así que es una profecía muy negativa en ese sentido. Europa busca a ese nuevo Carlomagno que quieren que lidere. Después de muchos años han tenido que tener un liderazgo más débil. Y Carlomagno fue líder del Sacro Imperio Romano a partir del año 800 después de Cristo. Fue un héroe de Adolfo Hitler y eso causó muchos problemas en nuestro pasado. Alemania, sin embargo, ha tenido este liderazgo débil y realmente necesitan un liderazgo fuerte en Europa, especialmente cuando se ve lo que está sucediendo en Rusia y China y Corea del Norte y muchos problemas. Pero están desesperados, es decir, realmente desesperados por un Carlomagno, y van a tener que darse cuenta de que eso entraña un gran peligro y, en muchos sentidos, el Sacro Imperio Romano va a ser secuestrado y eso no va a ser una buena noticia. Déjenme leerles algo que comentamos de vez en cuando. El 8 de mayo de 1997, el expresidente alemán Roman Herzog recibió el Premio Internacional Carlomagno por sus esfuerzos de unir a Europa. En su discurso de aceptación, el doctor Herzog dijo, cito, por 1000 años, el destino de nuestro continente ha girado en torno a la opción entre una Europa cohesiva o una fragmentada. Carlomagno, de quien nuestro premio toma su nombre, hizo su propia elección particular, la primera unificación de Europa. En un momento así, hay que decir la verdad, que solo abriéndose paso a través de un mar de sangre, sudor y lágrimas, él alcanzó su meta. Realmente nos dijo mucha verdad sobre lo que hizo Carlomagno al apoderarse de toda Europa, tomándola violentamente y matando a tantos miles de personas. Entonces, continúa diciendo este artículo que Alemania ha sido el principal culpable de Europa en promover ese derramamiento de sangre. Ven, incluso hoy, los líderes alemanes hablan de conseguir un Carlomagno. Muchos de ellos lo hacen. Quieren un nuevo Carlomagno, un líder fuerte sobre Europa, que será realmente el Sacro Imperio Romano, se reducirá a 10 reyes, según la profecía bíblica, y ocurrirá. Las profecías siempre se cumplen. Habrá esas 10 naciones y 10 reyes. Y mencionamos cómo esta unión será horripilante. La historia lo confirma. Conspiración, traición, derramamiento de sangre, intolerancia, ejecuciones, etc. Eso es lo que va a ocurrir en ese sacro imperio romano. Y no van a ser amigos de Estados Unidos o de Gran Bretaña o del Estado judío. No van a ser nuestros amigos y debemos tenerlo en cuenta. Si nos fijamos en lo que han hecho en el pasado, es muy aterrador. Por eso quiero mostrarles hoy que Alemania busca un nuevo Carlomagno. Un nuevo Carlomagno. Margaret Thatcher dijo, el carácter nacional de Alemania es dominar. Bueno, esa ha sido su historia. Es decir, mucho antes de la primera venida de Cristo. Su nombre en aquella época era Asiria.
Mientras Alemania yacía en ruinas y cenizas tras la Segunda Guerra Mundial, Herbert Armstrong tuvo una clara visión profética de que Alemania se levantaría de nuevo, cuando nadie más pensaba que lo haría. De hecho, incluso habían dicho muy enérgicamente los vencedores que iban a asegurarse de que no se levantarían de nuevo, bueno, en su ejército. Pero eso no funcionó nada bien. Así que el señor Armstrong lo comprendió y se dio cuenta de que otra gran potencia iba a entrar en escena, el más grande, Sacro Imperio Romano, el séptimo. Y mientras todo el mundo decía, bueno, Alemania nunca volverá a levantarse, él estaba proclamando en ese mismo momento por todo el mundo que iban a levantarse de nuevo y que serían más fuertes que nunca. Eso es lo que decía. Ahora Hitler era algo digno de contemplar. Aquí está solo uno de nuestros subtítulos. Este estruendoso demonio no estaba ahí antes. Un hombrecillo cojo se transformó en una fuerza de un poder arrollador. Así es como ocurrió. Hitler era un hombre pequeño débil, pero cuando se levantaba para hablar, ¡oh, qué poder tenía! ¿Y de dónde lo sacó? Lo obtuvo de Satanás el diablo porque estaba poseído por Satanás el diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Y verán que volverá a ocurrir algo muy parecido. Esto es lo que escribía al respecto, y esto es una cita. El parlamentario europeo Otto von Habsburgo dijo: la comunidad europea vive en gran medida por la herencia del Sacro Imperio Romano, aunque la gran mayoría de las personas que viven por ella no saben por qué herencia viven. Eso sí que es asombroso. Bueno, ¿cómo? Bueno, porque pasaron a la clandestinidad después de la Segunda Guerra Mundial y luego incluso hoy en día no quieren hablar mucho de eso públicamente porque saben que ha habido una profecía que se remonta incluso a la Segunda Guerra Mundial por Herbert W. Armstrong en todo el mundo, y él tenía un poderoso mensaje en todo el mundo y le decía a la gente lo que iba a pasar a Alemania y cómo iban a convertirse en el líder de ese Sacro Imperio Romano, y pasaron a la clandestinidad, y aún así no querían que la gente viera lo que hacían, y sin embargo está profetizado que harían eso, y es realmente una pena que el mundo no preste atención a lo que dice la profecía bíblica. No es algo que podamos tomarnos a la ligera. ¿Por qué no se habla hoy del Sacro Imperio Romano? Bueno, Herbert W. Armstrong tiene un montón de profecías por ahí, incluso hoy en día. Ya no vive, pero dejó mucha literatura sobre el ascenso del Sacro Imperio Romano, el último que Jesucristo mismo iba a destruir en la segunda venida. Ahora bien, eso nos hace retroceder mucho tiempo, y él estaba hablando de eso, y eso es exactamente lo que ocurrió. Noten lo que dice: la gran mayoría no sabe que ahora vive por esa herencia del Sacro Imperio Romano. No saben por cuál viven. Y también dice: nosotros poseemos un símbolo europeo que pertenece a todas las naciones de Europa por igual. Esta es la corona del Sacro Imperio Romano, que personifica la tradición de Carlomagno. ¿Qué les parece? Tienen todas estas tradiciones y todo esto, la corona y el Sacro Imperio Romano. Durante 400 años habló de una corona en un museo en Viena, Austria, y está allí hoy, y nos remonta a la tradición de Carlomagno. Y a Hitler le encantaba. Ese era su héroe y actuaba lo más parecido a él que podía.
Ahora, un hombre como el barón de Gutenberg, del que tanto hemos hablado, sin duda, es un hombre brillante y podría muy bien llegar al poder por sí mismo. Y hemos hablado de ello bastante a lo largo de los años. Esta corona de Carlomagno era lo que Hitler más deseaba y se la llevó a Alemania. Y todas esas joyas de la corona, y esto siempre ha sido una especie de distracción en Europa. Pero piense en las 7 cabezas del Sacro Imperio Romano y todas ellas han sido negativas y destructivas y han matado a mucha gente, a millones en la Edad Media. Eso ocurrió y pueden verlo y comprobarlo con sus propios libros de historia. No tienen que creer en mi palabra. Tenemos que tener cuidado porque va a subir de repente. Y no queremos que eso nos tome desprevenidos. Esto es lo que Hitler dijo. Insistió en que sus primeros años en Viena fueron absolutamente cruciales para su carrera porque en ese momento dijo, me formé una imagen del mundo y una visión de la vida que se convirtieron en la base para mis acciones. No he tenido que cambiar nada. Acababa de entender lo de las joyas de la corona que tenía Carlomagno y quería ser igual que él, solo que más fuerte. Quería ser lo más fuerte posible. Albert Speer, quien conocía bien a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, estaba convencido de que el desarrollo intelectual del Führer se detuvo junto con el mundo que él había conocido en Viena en 1910. Eso es algo asombroso. Al principio era un adolescente incluso. Estaba fascinado por estas joyas de la corona, hipnotizado por ellas. Algo le estaba pasando a este hombre y ni siquiera sabía realmente lo que era. Estaba muy engañado al respecto. Oímos mucho que los judíos son el pueblo elegido de Dios. ¿Hay algo más que eso? Pero bueno, él pensó que Dios había cambiado a los alemanes para que fueran los judíos elegidos, que eran el pueblo elegido de Dios. Eso es lo que él pensaba. Por supuesto, eso viene de Satanás el diablo. Pero sin embargo, estaban ocurriendo muchas cosas. Hitler había traído de Viena, después de 140 años, la insignia del primer Reich. Se convirtió en el tercer Reich, pero este era el primer Reich, la corona imperial, el orbe del imperio, el cetro y la espada imperial. Ante la presencia de estos símbolos del imperialismo, él juró solemnemente que estos permanecerían para siempre en Nuremberg. Se quedarían en Nuremberg para siempre, lo dice un historiador llamado Toland. Las joyas de la corona fueron muy inspiradoras. El señor Habsburgo habló de todo esto y dijo que todo esto rodea a Carlomagno. Ese era el hombre al que realmente miraban y hoy hablan de ello en Europa. Hablan de ello, los líderes hablan de ello. Pero bueno, cuando llevaba esas joyas de la corona de vuelta a Nuremberg, daba discursos con un poder como nunca se ha visto a un hombre dar antes probablemente. Era algo digno de contemplar. Hitler dijo, ninguna personalidad militar ni civil podría reemplazarme. Estoy convencido de la fuerza de mi cerebro y de mi resolución. El destino del Reich depende completamente de mí. Es toda una declaración. Un hombre es realmente más limitado que eso, pero tenía más poder que muchos hombres, que la mayoría de los hombres, y podría decirse que más que todos ellos individualmente. Él realmente estaba fascinado por lo que ocurrió allí en Viena. E incluso Winston Churchill pensó que Hitler obtuvo toda su información más tarde en Múnich, pero eso no es cierto. Consiguió todo lo que quería allí mismo en Viena, con esas joyas de la corona y dijo que
Eso era todo. No tenía que saber nada más. Tremenda declaración. Tremendo entendimiento. Noten lo que dice en Habacuc 1, en verso 6. Verso 6 de Habacuc 1. Porque he aquí yo levanto a los caldeos. Eso es el Sacro Imperio Romano. Lo demostramos en nuestro folleto sobre Habacuc. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos. Todo ese poder. Asombroso. Y luego, en el verso 11 dice, entonces su mente, dice la versión King James, el líder de este Sacro Imperio Romano, este último Sacro Imperio Romano, Cristo está a punto de destruirlo totalmente y acabar con todo. Pero noten lo que dice. Entonces su mente cambiará y pasará de largo y ofenderá, atribuyendo su poder a su Dios. Él pensó que era el gran Dios, pero era el Dios de este mundo. Y su mente cambió debido a ese espíritu satánico. Y vean el poder que tenía. El varón Carl Theodor Gutenberg lo tenemos en escena y es un hombre muy fuerte y brillante en muchos sentidos y siguió a Hermann Stoiber, un interno protegido de Franz Joseph Strauss, que fue realmente el hombre fuerte que hizo que todo esto empezara en muchos sentidos. Miren el verso 23 y aquí está este nuevo Carlomagno que viene, verso 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Es poderoso. ¿Y de dónde saca ese poder? Bueno, Dios lo dice aquí. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Se levantará. Está ahí en la profecía bíblica. Este es el nuevo Carlomagno. Un todopoderoso que va a conmocionar al mundo una y otra vez, tal y como ha hecho el Sacro Imperio Romano en el pasado. Noten el verso 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Bueno, ¿qué otro poder tenía entonces? Bueno, el poder de Satanás el diablo, de un hombre que está poseído por él. De eso se trata. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, el propio pueblo tibio de Dios en este tiempo final. Dios os va a llevar a la gran tribulación causada por el Sacro Imperio Romano. Y miren el poder que tiene, un poder satánico del que este mundo realmente no sabe nada, y deberían saberlo, porque llevan oyendo hablar de ello más de 75 años. Pero noten el verso 25 de la versión King James, y por su política también hará prosperar la astucia en su mano, y se engrandecerá en su corazón, y por medio de la paz destruirá a muchos. Por medio de la paz destruirá a muchos. Es un mentiroso engañoso, con todo el poder, un gran militar. Alemania hoy se está volviendo muy poderosa y está a punto de tener esos 10 reyes. Pero observen, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Se encontrará con Jesucristo mismo, y será hecho pedazos y aplastado para siempre. Y Jesucristo nos traerá paz y alegría. En Apocalipsis 12, en verso 12 dice que Satanás sabe que su tiempo es corto. Él lo sabe. Sabemos que el tiempo apremia. Esto se acerca. Estos hombres van a reunirse con Jesucristo en persona. Y Él va a destruirlos y traer paz y felicidad y alegría a la tierra, que todos deberíamos haber tenido hace mucho tiempo. Pero nos hemos rebelado contra Dios. Nos hemos rebelado.
tienen un partido en Alemania. Creo que tienen alrededor de 17% de los votos el partido AfD, que en realidad son los neonazis o nuevos nazis. Y Elon Musk los anima a seguir creciendo. Pero él no entiende la profecía bíblica o no creo que estuviera haciendo tal afirmación. Es algo en lo que tenemos que pensar. En Apocalipsis 17, versos 12 y 13 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Todos dan el poder a la bestia, el Sacro Imperio Romano. Está profetizado que el Sacro Imperio Romano de Mussolini y Hitler volverá a levantarse antes del regreso de Jesucristo. Esto está en el verso 14. Y tenemos un artículo tras la victoria de Trump, vigilia a Alemania. Puede solicitarlo si piensa en la dama que gobierna Italia ahora. Está directamente vinculada a Mussolini, que fue aliado de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué se trata todo? Se está construyendo de nuevo, tal como Dios dijo que lo haría, y tal como Herbert W. Armstrong dijo, y tal como hemos estado diciendo por 35 años, así ha sido también. Lo hemos proclamado al mundo. Va a ser una época terrible, terrible, y van a causar mucho sufrimiento. Noten lo que dice Elisha Wiesel sobre su padre. Primero dice, la pequeña nación de Israel es la villana por negarse a morir, dijo el 27 de enero de 2025 en USA Today. Su padre, Elie Wiesel, dijo, la cuestión aquí no es la política, se lo dijo a Reagan en la televisión nacional, Ronald Reagan, esto es el bien y el mal, no se trata de política. Nunca debemos confundirlos porque he visto al ejército alemán en acción y he visto a sus víctimas. Estuvo en un campo de concentración, lo ha visto todo. Queremos asegurarnos de que no nos ocurra eso. Hasta la próxima semana, soy Gerald Fleury. Adiós amigos.